Esta es mi historia. Pasé mi vida trabajando para mi hijo, dándole todo lo que yo nunca tuve: comida, educación, un hogar. Pensé que me respetaría cuando llegara a la vejez. Pero una noche durante la cena, pedí un poco más de arroz, y él no solo dijo que no. Me tiró agua a la cara. Toda la familia observó. Nadie lo detuvo. No me defendí. Simplemente me levanté, fui a mi habitación y comencé a planear. No creerán lo que hice a continuación. Pero antes de contárselo, díganme desde dónde están viendo esto y qué hora es allí. Y no olviden suscribirse para más historias. No nací rico. Mi infancia no fue más que supervivencia, trabajando desde que tenía 12 años. Cargué ladrillos en obras de construcción, limpié tiendas y más tarde tuve trabajos ocasionales que me mantenían en movimiento desde la mañana hasta la noche. Nunca pensé mucho en mí mismo. Cada moneda que ganaba, cada dólar que ahorraba, pensaba en mi familia. Cuando mi esposa dio a luz a nuestro único hijo, me hice una promesa a mí mismo. Él nunca viviría de la manera en que yo tuve que vivir. Quería que estudiara, que creciera seguro, que caminara por un sendero de comodidad mientras yo cargaba el peso detrás de él. No me importaba si mi espalda se doblaba, si mis rodillas fallaban, si trabajaba 2 turnos al día, siempre y cuando mi hijo tuviera comida en la mesa y zapatos nuevos en sus pies. Ese era mi deber, y lo llevé sin quejas. Cuando era niño, le compré su primer uniforme escolar con mis propias manos. Recuerdo haberme saltado comidas durante una semana para poder pagarlo. Solía llegar a casa con los ojos cansados, pero verlo sonreír cuando le entregaba sus libros me hacía sentir fuerte de nuevo. Pagué su educación, incluso cuando la matrícula subió y las facturas se apilaron en mi mesa. Me dije a mí mismo que la educación era la clave para su futuro. Así que recorté gastos en mí mismo, pero nunca recorté gastos en él. Cuando quiso su primera bicicleta, vendí mi viejo reloj para comprarla. Más tarde, cuando creció y quiso su primer coche, le di dinero de mis ahorros para comprar uno. Ese coche era más caro que cualquier cosa que yo hubiera tenido para mí, pero no me importaba. Él era mi orgullo. Quería que se mantuviera alto frente a sus amigos, que no se sintiera avergonzado porque su padre era pobre. Cuando se casó, fui yo quien ayudó a pagar la boda. Mi esposa y yo vivíamos modestamente, pero queríamos que nuestro hijo tuviera un gran día, un día donde todos lo miraran con respeto. Incluso le di dinero para el pago inicial de su primera casa. Le dije, este es el comienzo de tu familia. Construye sobre esto. Pero lo que no dije fue que el dinero provenía de mis propios ahorros de jubilación. Pensé que no importaba porque creía que él cuidaría de mí más tarde. Creía que la sangre significaba lealtad. Creía que el respeto era automático entre padre e hijo. Abrí cuentas bancarias conjuntas con él, pensando que compartir el control lo haría responsable. Pensé que si veía su nombre en esas cuentas, sentiría orgullo y trataría el dinero con cuidado. Pensé que le recordaría que todo lo que gané, lo gané para él. Pero en cambio, lo volvió arrogante. En lugar de estar agradecido, comenzó a actuar como si todo lo que yo tenía ya fuera suyo. Usaba el dinero libremente, compraba aparatos electrónicos, se iba de viaje, invitaba a sus amigos. Cada vez que le preguntaba sobre los ahorros, decía, «No te preocupes, viejo, yo tengo esto bajo control». Nunca se dio cuenta de que esas cuentas seguían siendo mías por ley. Él pensaba que mi generosidad era su propiedad. Toda mi vida trabajé, toda mi vida di, y creí que mi hijo me trataría con dignidad cuando me volviera viejo y frágil. Pensé que diría, «Papá, has hecho suficiente, déjame cuidarte ahora». Ese era mi sueño. Eso era lo que me mantenía trabajando bajo la lluvia, en el frío y con dolor. Cargué mercancías en mi espalda, arreglé techos bajo el calor, conduje camiones durante la noche, y cada centavo que hice lo puse en su futuro. Toda mi identidad se convirtió en el padre que lo daba todo. Estaba orgulloso de ello. Cuando los vecinos decían que malcriaba a mi hijo, los ignoraba.
Cuando mi esposa me decía que estaba dando demasiado, le decía que no se preocupara, porque un día nuestro hijo nos pagaría con amor. Pero estaba equivocado. Lo que pensé que era amor, era derecho adquirido. Lo que pensé que era orgullo, se convirtió en arrogancia, y lo que pensé que era familia, se convirtió en humillación. Mirando hacia atrás ahora, lo veo claramente. Cada sacrificio que hice solo le enseñó a tomar más. Cada regalo que di solo le hizo exigir el siguiente. Mi papel como padre se distorsionó hasta convertirse en el de un sirviente, y estaba demasiado ciego para notarlo hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, en ese momento, antes de la noche en que me tiró agua a la cara, todavía creía que él cambiaría. Todavía pensaba que si le mostraba paciencia, aprendería respeto. Todavía pensaba que si me quedaba callado, recordaría al hombre que le dio todo. Pensé mal. Las señales de falta de respeto comenzaron pequeñas, casi invisibles, pero se hicieron más fuertes con el tiempo. Al principio, era la forma en que me hablaba. Respuestas cortas, sin contacto visual, como si escucharme fuera una pérdida de su tiempo. Solía sentarme en la sala y tratar de contarle historias sobre cómo luché cuando él era joven, pero él rodaba los ojos y decía, «Sí, ya sé, trabajaste duro, has dicho eso 100 veces». Él no lo veía como sabiduría, lo veía como algo aburrido. Pensé que tal vez era solo la juventud, tal vez estaba ocupado con el trabajo o el estrés, así que lo disculpé. Pero lentamente, se hizo más obvio que ya no me veía como su padre. Me veía como una carga. Cada vez que pedía ayuda con cosas pequeñas, como ir a la tienda a recoger mi medicina, suspiraba ruidosamente y actuaba como si yo hubiera arruinado todo su día. Si pedía que me llevaran a la clínica, se quejaba del dinero de la gasolina, como si el hombre que pagó su primer coche ahora le estuviera robando. La comida en la casa, para la cual yo contribuía con dinero, de repente se convirtió en un tema de quejas. Decía cosas como, ¿realmente necesitas comer tanto arroz? O, me estás costando más que mis hijos. Eso me hería profundamente porque recordaba las noches en que me quedé con hambre para que él pudiera comer. Ahora, el mismo hijo que comió de mis manos estaba contando cada grano que yo ponía en mi plato. Mis facturas médicas se convirtieron en su arma favorita. Si le pedía que cubriera una receta cuando me faltaba dinero, murmuraba, «Tienes suerte de que siquiera te deje quedarte aquí». Quería recordarle que la casa en la que vivía fue construida con mi sudor, con mi espalda rompiéndose bajo el trabajo, con mi dinero vertido en ladrillos y cemento. Pero me quedé callado porque pensé que discutir con mi propio hijo solo lo alejaría más. Le gustaba presumir ante los vecinos y parientes de que estaba cuidando a su viejo padre. Hablaba en voz alta sobre cómo yo vivía en su casa, cómo él pagaba por mí, como si yo fuera un caso de caridad. Nunca lo corregí, aunque la verdad era diferente, porque no quería que los de afuera vieran las grietas en nuestra familia. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Su esposa siguió su ejemplo. Ella me hablaba como si yo fuera un invitado que se había quedado más tiempo del debido. Si me sentaba demasiado tiempo en la sala, apagaba la televisión y decía que necesitaba silencio. Si dejaba mis zapatos cerca de la puerta, hacía una mueca y me decía que era desordenado. Una vez, cuando tosí por la noche, gritó desde su habitación, «Los viejos deberían estar en asilos, no molestando a toda la casa». Mi hijo lo escuchó y no me defendió. Se rió. Ese fue el momento en que me di cuenta de que el respeto había desaparecido por completo. Comenzó a burlarse de mis pequeñas necesidades. Tengo las rodillas débiles, y a veces, cuando me siento, hago un sonido sin darme cuenta. Él me imitaba frente a sus amigos, gimiendo ruidosamente y agarrándose la espalda como una broma. Todos se reían, excepto yo. Me sentaba en silencio, sintiéndome más pequeño cada día. Me preguntaba, ¿es este el hijo que crié? ¿Es este el niño que cargué sobre mis hombros? Pero no había respuesta que pudiera darle sentido. La arrogancia solo empeoró.
Cuando trataba de recordarle los sacrificios que hice, me interrumpía diciendo, «Deja de vivir en el pasado. Hiciste lo que se suponía que debías hacer. Ahora era mi vida». Mi existencia se redujo a una obligación que él nunca quiso. Ya no era el hombre que construyó sus cimientos. Era simplemente el viejo en el rincón. Se quejaba de las facturas del supermercado, de la electricidad, de las medicinas, aunque yo todavía contribuía con dinero de mi pensión. Hablaba como si cada dólar que yo le costaba fuera un robo, ignorando los millones que ya había puesto en sus manos. A veces decía, «Tienes suerte de que no te cobre alquiler». Quería gritar, «Vives sin pagar alquiler en la casa que yo construí», pero me tragaba mis palabras. El silencio se convirtió en mi escudo. Pensé que el silencio era fortaleza. Pensé que la paciencia sanaría la falta de respeto. Pero la paciencia solo alimentó su sentido de derecho. Mi hijo comenzó a actuar como el amo de la casa, y yo fui reducido a un sirviente. Me daba órdenes. «Cierra la puerta, apaga la luz, no te sientes ahí». Cada orden era como un recordatorio de que ya no tenía dignidad en mi propio hogar. Incluso los nietos comenzaron a adoptar su tono. Veían cómo su padre me hablaba y lo copiaban. Se reían cuando caminaba despacio. Me ignoraban cuando les hacía preguntas. No era su culpa, eran niños aprendiendo de su padre. Pero dolía profundamente ver que incluso sus ojos perdían el respeto por mí. Cargué esta humillación en silencio, pero por dentro estaba hirviendo. Recordé las noches que trabajé 2 turnos para que él pudiera tener regalos de Navidad bajo el árbol. Recordé la vez que empeñé mi único anillo de oro para pagar su viaje escolar. Recordé los sacrificios que nadie más vio, las batallas que luché solo, simplemente para darle una oportunidad en la vida. Y ahora ese mismo hijo me trataba como si yo le debiera a él. El respeto se había ido hacía mucho tiempo. La dignidad que esperaba en mi vejez nunca llegó. Lo que la reemplazó fue el derecho adquirido, la arrogancia y la burla. Me dije a mí mismo que esto era mi culpa. Lo había mimado demasiado. Le había dado demasiado. Nunca le hice luchar por su propia supervivencia. Pensé que el amor enseñaría gratitud, pero en cambio le enseñó codicia. Cada vez que trataba de razonar con él, me desestimaba. Cada vez que trataba de recordarle la verdad, me silenciaba. Ya no era un padre a sus ojos. Era una carga, una molestia, un mueble viejo ocupando espacio. Esas primeras señales de falta de respeto no fueron accidentes. Fueron advertencias de lo que venía. Y las ignoré hasta que llegó la noche en que la falta de respeto se convirtió en humillación abierta, y ya no hubo forma de negarlo. Fue una tarde sencilla, nada inusual. Y la recuerdo claramente porque las noches ordinarias a menudo esconden los momentos que cambian todo. Nos sentamos a la mesa para cenar. Su esposa había cocinado arroz y verduras, y los niños estaban inquietos, jugando con las cucharas en lugar de comer. Me senté tranquilamente en mi silla, como siempre hacía, esperando hasta que todos fueran servidos antes de poner comida en mi plato. Ya había aprendido a no servirme primero porque cada vez que lo intentaba, recibía miradas irritadas, así que esperé. Cuando los tazones llegaron a mí, puse una pequeña cantidad en mi plato, suficiente para arreglármelas, y comí despacio. Mi apetito no es lo que solía ser, pero esa noche, después de terminar lo que tenía, todavía sentía hambre. Miré alrededor, vi que todavía quedaba comida, y dije cortésmente, ¿podría servirme un poco más de arroz? Fue una petición sencilla, algo que cualquier padre debería poder decir en la casa de su hijo sin miedo. Pero la habitación se quedó en silencio por un segundo, y luego la cara de mi hijo se torció con molestia. Me miró como si lo hubiera insultado. No dijo una palabra al principio, solo agarró el vaso de agua que estaba al lado de su plato. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, se inclinó sobre la mesa y me tiró el agua directamente a la cara. El chorro frío me golpeó como una bofetada. Mi camisa empapada, mi cara goteando, el arroz en mi plato arruinado. Me quedé congelado en estado de shock,
mirándolo, esperando a que se riera y dijera que era una broma. Pero no era una broma. Me miró como si yo fuera un tonto y dijo: «Ya es suficiente. Deja de actuar como un rey en mi casa». Mis manos temblaban mientras me secaba la cara con una servilleta. Los niños miraban con los ojos muy abiertos, sin estar seguros de si debían reírse o tener miedo. Su esposa se rió entre dientes incómodamente, tratando de aligerar el ambiente, pero sus ojos no mostraban simpatía por mí. Se sintió como si toda la mesa se hubiera vuelto en mi contra. Mi corazón no se rompió por el agua. El agua se seca, la ropa se seca. Pero la dignidad, una vez lavada frente a tu propia sangre, nunca se seca. Me senté allí, humillado, incapaz de moverme, incapaz de defenderme. Pensé en cuántas veces me había quedado con hambre para que él pudiera comer. Pensé en los callos en mis manos, los huesos rotos, los años de trabajo que construyeron el techo sobre su cabeza, y aquí estaba yo, tratado como un mendigo pidiendo sobras. No levanté la voz, no le devolví el agua. No lo maldije ni salí con ira. Simplemente me senté en silencio, dejando que el agua goteara por mi cara, hacia mi camisa, al suelo, mientras mi hijo volvía a comer como si nada hubiera pasado. Ese silencio pesaba más que cualquier grito que pudiera haber dado. Era el silencio de un padre dándose cuenta de que su hijo ya no lo veía como un padre en absoluto. La mesa de la cena se sentía como un tribunal, y yo había sido sentenciado sin defensa. Cada bocado que él tomaba después de tirarme agua a la cara era un recordatorio de que me veía como menos que él, menos que familia. Miré a los nietos, que susurraban entre ellos, sonriendo ante la escena como si fuera entretenimiento. Eso me hirió más profundo que el agua. Estaban aprendiendo que burlarse del abuelo era aceptable. Estaban aprendiendo que la dignidad de su abuelo no valía nada. Quería levantarme e irme, pero mis piernas se sentían como de piedra. Me quedé en mi asiento hasta que terminaron su comida. Nadie me ofreció más comida. Nadie se disculpó. Cuando retiraron los platos, me levanté despacio, mi camisa pegada a mi piel, y caminé de regreso a mi habitación. Detrás de mí podía escuchar risas, el tintineo de los platos, la vida continuando como si humillarme fuera solo otro evento casual. En mi habitación, me senté en el borde de mi cama, el agua todavía goteando de mi cabello, y miré mis manos. Estaban temblando, no por la edad, sino por la rabia. Pensé en la primera vez que lo sostuve cuando era un bebé, lo pequeño que era, lo indefenso, cómo prometí protegerlo. Y ahora ese mismo niño me había tirado agua a la cara porque pedí comida. Mi pecho se sentía apretado, no por el agua, sino por la comprensión de que algo dentro de mí se había roto. El orgullo de un padre, una vez agrietado, no puede ser reparado. Me sequé la cara con una toalla, pero no pude borrar el recuerdo. Estaba grabado en mí. Traté de dormir esa noche, pero permanecí despierto durante horas, mirando al techo, repitiendo el momento una y otra vez. Cada vez que veía el agua volar a través de la mesa, mi mandíbula se apretaba más fuerte. Cada vez que veía sus ojos llenos de arrogancia, mi corazón se volvía más frío. Supe entonces que los años de paciencia silenciosa habían terminado. Había vivido a través de la falta de respeto temprana, esperando que se detuviera. Había soportado las burlas, las quejas, las falsas afirmaciones de que vivía en su casa por caridad. Pero esto era diferente. Esto no era solo falta de respeto. Esto era humillación abierta. Esto era un mensaje. Tú no eres nada. Y ese fue el momento en que decidí que le mostraría quién era verdaderamente nada. Cuando me alejé de esa mesa y cerré la puerta de mi habitación, el silencio dentro de esas 4 paredes pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en mi vida. Me senté en el borde de mi cama con la camisa todavía húmeda, mi piel pegajosa por el agua, y me sequé la cara lentamente con mis manos temblorosas. La humillación se quedó, incluso después de secarme. La toalla podía quitar el agua, pero no podía quitar la sensación de ser menos que humano frente a mi propia familia.
Miré al espejo al otro lado de la habitación, y por primera vez no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Vi un rostro marcado con arrugas por años de trabajo, ojos rojos no solo por la edad, sino por contener las lágrimas, y labios presionados tan fuertemente que ni una sola palabra podía escapar. Pensé en cada sacrificio que ese rostro había visto, cada herida, cada cicatriz que vino de poner a alguien más primero. Pensé en las veces que pasé hambre, trabajando hasta tarde en la noche solo para que mi hijo pudiera comer 3 comidas al día. Pensé en los inviernos cuando caminaba a casa con agujeros en mis zapatos mientras ahorraba dinero para comprarle un abrigo adecuado. Y todo eso pasó por mi mente, mientras estaba sentado allí humillado, porque él me tiró agua por pedir una cucharada de arroz. Mi corazón se sentía frío. Mi cuerpo temblaba no por el agua, sino por la comprensión de que había estado ciego durante demasiado tiempo. Esa noche podía escuchar risas desde la otra habitación. Su esposa le estaba contando algo, y él se reía entre dientes como si nada hubiera pasado. Mi humillación ni siquiera era un asunto para ellos. Para ellos era una noche ordinaria. Para mí, fue la noche en que enterré el último pedazo de paciencia que me quedaba. Me acosté en mi cama y miré al techo durante horas. El sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de nuevo. Su brazo extendiéndose, el vaso inclinándose, el agua salpicando en mi cara. Sentí el escozor una y otra vez. Pensé en gritar. Pensé en confrontarlo frente a todos. Pero luego me di cuenta de que gritar le daría satisfacción. Él quería que me derrumbara, que reaccionara, que mostrara debilidad. Así que me quedé callado. El silencio se convirtió en mi arma esa noche. No porque aceptara la humillación, sino porque ya estaba pensando en cómo devolvérsela. Me dije a mí mismo, este silencio no terminará en derrota. Este silencio terminará en su caída. Recordé cómo construí su vida. Recordé cuánto de mi sangre y sudor se vertió en las cuentas, los ahorros, las inversiones que llevaban su nombre, pero que todavía estaban bajo mi autoridad. Él se reía de mí como si yo no fuera nada, pero en verdad, todo lo que él creía que era suyo, era mío. Me di cuenta esa noche de que mi silencio sería el último silencio de humillación. A partir de ese momento, se convertiría en el silencio de la conspiración. Me sequé la cara una vez más, pero esta vez no fue con vergüenza. Fue con una decisión tranquila. Él pensó que lavó mi dignidad con agua. No tenía idea de que al hacerlo, despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. La paciencia de mi padre había sido confundida con debilidad, pero ahora la fuerza de mi padre regresaría. Pensé en cómo se sentiría si una mañana se despertara y se diera cuenta de que la vida de la que presumía, el dinero que gastaba tan descuidadamente, el poder que creía tener, se había ido. Pensé en su arrogancia colapsando en pánico, su confianza convirtiéndose en miedo. Esa imagen me hizo sentir una pequeña sensación de paz. No quise venganza durante años. Quería paz. Pero esa noche, entendí que la paz para mí solo podía llegar a través de la justicia. La humillación silenciosa se convirtió en una determinación silenciosa. Me prometí a mí mismo que este momento, esta agua en mi cara, no sería el final de mi historia. Sería el punto de inflexión. Me recosté en la cama y dejé que mi respiración se calmara. Afuera, la familia reía, los platos tintineaban. La noche continuaba como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mi habitación, algo se estaba construyendo en silencio. Un plan, una decisión, una determinación que nadie podía ver. Mi hijo pensó que me había roto. Pensó que el agua me hacía impotente. Pero en realidad, fue el último error que cometería jamás. A partir de esa noche, mi silencio ya no era el silencio de la debilidad. Era el silencio de una tormenta esperando estallar. Despierto esa noche, seguí pensando en todo lo que mi hijo creía que era suyo. Caminaba por la casa como si fuera el dueño.
Presumía ante los vecinos de que él era quien proveía para mí, y gastaba dinero de cuentas que pensaba que le pertenecían. Lo que olvidó, o tal vez nunca se molestó en entender, fue que nunca entregué el control. Le di acceso a las cuentas para que pudiera aprender responsabilidad. Pero nunca quité mi nombre, nunca entregué la propiedad total, nunca firmé cediendo mis derechos. La verdad era simple. La casa, los ahorros, las inversiones, cada activo importante todavía estaba legalmente bajo mi nombre. Él pensaba que estaba a cargo porque tenía una tarjeta con su nombre. Pensaba que las cuentas conjuntas significaban que era el amo. Pero la verdad olvidada era que esas cuentas eran mías, establecidas con mis años de trabajo, y había permitido que su nombre estuviera junto al mío solo por generosidad. Si quisiera, podría cerrarlas en un día. Si quisiera, podría sacar cada dólar sin preguntarle nada. Nunca supo que el verdadero poder nunca dejó mis manos. Simplemente había sido demasiado confiado, demasiado esperanzado de que me valorara, me respetara y me tratara con dignidad en mi vejez. Recordé el día en que abrimos esas cuentas. El gerente del banco me había mirado y dicho, ¿estás seguro de que quieres un nombre aquí también? Sonreí y dije, sí, es mi hijo. Confío en él. Esas palabras se sentían como hierro en mi pecho ahora. Esa confianza había sido pagada con agua en mi cara. Esa confianza se había convertido en humillación. Pero esa noche, mientras repetía la escena en mi mente, me di cuenta de que también era mi escudo. Mi silencio no era debilidad, era una cubierta. Porque mientras él pensaba que estaba humillando a un anciano impotente, la verdad era que yo todavía sostenía cada hilo de su vida. La verdad olvidada era que su futuro no fue construido por sus manos, sino por las mías, y en cualquier momento podía recuperarlo. Se había vuelto arrogante, se había burlado de mí y me había llamado afortunado por vivir en su casa. Pero la escritura de la casa tenía mi nombre. Decía que yo le estaba costando dinero, pero las cuentas de las que presumía estaban financiadas por mí. Decía que yo no era nada, pero en realidad, sin mí, él no era nada. Esa era la verdad que había olvidado. Me senté en la cama y pensé en cómo se pavoneaba por la vida creyendo que tenía el control. Pensé en cómo hacía fiestas, cómo le decía a la gente que estaba seguro, cómo mostraba la tarjeta bancaria y actuaba como si el dinero fuera infinito. Y todo venía de mí. Cada ladrillo, cada dólar, cada gramo de estabilidad. Había construido su arrogancia sobre una base que nunca fue suya. Esa noche, la humillación comenzó a convertirse en algo más afilado. Ya no me sentía como una víctima. Comencé a sentirme como un hombre sosteniendo un arma cargada que nadie más conocía. Mi hijo se había vuelto prepotente, pero el derecho adquirido solo existe mientras el proveedor permanezca en silencio. Había terminado de estar en silencio. Me lo recordé una y otra vez. Todavía tenía la autoridad, todavía tenía los derechos, todavía tenía la propiedad. Él pensaba que yo era solo un anciano en una silla, pero legal y financieramente, yo era quien tenía todas las cartas. Y si decidía quitarlas, su vida colapsaría de la noche a la mañana. Esta verdad olvidada me dio fuerza. Calmó el temblor en mis manos. Convirtió mi humillación en combustible. Pensó que había borrado mi dignidad con un acto, pero me di cuenta de que solo me había dado una razón para actuar. Me quedé en mi habitación hasta la mañana, escuchando la casa asentarse en el silencio, escuchándolos dormir pacíficamente, pensando que su mundo estaba intacto. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el mundo en el que vivían me pertenecía, y podía quitárselo cuando quisiera. Esa comprensión me hizo respirar más tranquilo. Por primera vez en años, sentí que no estaba acorralado. No era débil. No estaba a su merced. Era al revés. Él estaba a la mía. La verdad olvidada era poder, y pronto ibas a aprenderlo por las malas. A la mañana siguiente, me desperté con la cabeza despejada y una decisión ardiendo dentro de mí. Ya no me sentía como un hombre humillado por el agua.
Me sentía como un hombre sosteniendo la última carta en un juego que mi hijo ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Me vestí despacio, me puse una camisa limpia y comí un desayuno tranquilo yo solo en el rincón. Ni siquiera me miró esa mañana. No se molestó en saludarme, como si fuera invisible. Eso hizo mi decisión aún más fuerte. Caminé de regreso a mi habitación, saqué la carpeta donde había guardado todos los documentos bancarios, escrituras de propiedad y detalles de las cuentas. Los había estado recolectando durante años, manteniéndolos seguros, porque una parte de mí siempre supo que la confianza puede convertirse en traición. Miré los papeles, leí los nombres y vi claramente cuáles serían mis próximos pasos. Las cuentas eran conjuntas, pero yo tenía plena autoridad como titular principal. La casa estaba solo a mi nombre. Las inversiones estaban bajo mi identificación. Él creía que todo era suyo, pero en el papel era mío. Esa era el arma. Ese era el plan. Levanté el teléfono y llamé al gerente del banco. Me conocía desde hacía años. Me había visto depositar dinero mes tras mes. Hablé con calma, le pedí que revisara las cuentas y verificara una vez más quién tenía la autoridad para mover fondos. Confirmó lo que ya sabía, solo yo. Mi hijo tenía acceso, pero no derechos. Su nombre estaba allí por conveniencia, no por propiedad. El poder estaba en mis manos. Le dije al gerente que quería programar una cita. Me dio 1 hora esa tarde. Guardé mis documentos en una bolsa y me preparé. En el almuerzo, me senté a la mesa en silencio, sin decir una palabra, viendo a mi hijo reír con su esposa como si la vida fuera perfecta. No sabía que para la noche, su vida comenzaría a desmoronarse. No lo confronté. No discutí. Me quedé callado porque la verdadera batalla no se iba a pelear con palabras, se iba a pelear con firmas y transferencias. Por la tarde, fui al banco. El gerente me saludó respetuosamente y le dije lo que quería. Quería cada dólar de esas cuentas movido a una nueva cuenta privada, solo a mi nombre. Sin acceso compartido, sin firmas conjuntas, nada. Completamente mío. Pareció sorprendido, pero asintió. Es su derecho, dijo. Firmé los formularios. Página tras página, trazo tras trazo. Borré a mi hijo del mundo financiero que pensaba que era su reino. Para cuando salí de esa oficina, $3.100.000 habían sido transferidos a una cuenta que él nunca volvería a tocar. Su nombre fue borrado de las cuentas. Su tarjeta de acceso fue cancelada. El dinero del que presumía, los ahorros que ostentaba, el futuro que creía seguro, se había ido en el espacio de una tarde. Salí de ese banco sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Mi humillación ya no era una herida abierta. Era un expediente cerrado. Lo había convertido en acción. El plan estaba funcionando, pero no había terminado. Esa noche, cuando regresé a casa, él estaba sentado en el sofá, viendo la televisión, riendo con su esposa. Ni siquiera notó el cambio en mi expresión. No sabía que acababa de quitarle todo. Me senté tranquilamente, bebí un vaso de agua y mantuve mi silencio. No dije una palabra porque el plan no se trataba de confrontación. Se trataba de ver su arrogancia colapsar por sí sola. Fui a mi habitación, empaqué algo de ropa en una maleta, tomé mi pasaporte, mis medicinas y mis documentos. Reservé un boleto en línea, solo de ida, al extranjero. Un nuevo comienzo, lejos de su arrogancia. Él no lo vería venir. Se despertaría una mañana y encontraría sus tarjetas rechazadas, sus cuentas vacías, su mundo desmoronándose, y yo ya me habría ido. Miré alrededor de la habitación una última vez y no sentí tristeza. Este ya no era mi hogar, esta era mi prisión, y estaba a punto de salir libre. El plan era simple pero definitivo: recuperar todo, irme sin decir una palabra y dejar que se ahogara en el silencio. Esa noche, dormí pacíficamente por primera vez en años. El agua que me tiró a la cara se había secado, pero la mancha en su alma nunca se lavaría. Se había burlado de mí por pedir más arroz. Pronto estaría rogando por una sola moneda,
y yo no estaría allí para escucharlo. Ese era mi plan, y ya estaba en marcha. Una vez que la transferencia se completó y el dinero estuvo seguro, supe que el siguiente paso tenía que ser rápido y silencioso. No podía darle ni siquiera una oportunidad de sentir lo que estaba pasando. Si captaba la más mínima señal, trataría de detenerme, discutir, o tal vez incluso trataría de usar la fuerza. No iba a permitir que eso sucediera, así que me moví con cuidado, como un hombre preparándose para un viaje que nadie más debería conocer. Saqué mi vieja maleta, la misma que había usado hace años cuando viajaba por trabajo, y comencé a empacar. No llevé mucho, solo lo que necesitaba. Unos cuantos cambios de ropa, mi pasaporte, mis medicinas, mis documentos personales y algunas fotografías que quería conservar. Todo lo demás lo dejé atrás. No quería peso, quería libertad. Doblé mi ropa cuidadosamente, metí los papeles en un bolsillo oculto y cerré la maleta. Luego me senté en la cama por un momento, mirando la habitación que había sido mía pero que nunca se había sentido verdaderamente mía. Se suponía que sería mi refugio en la vejez, pero se había convertido en una jaula. No sentí tristeza al dejarla atrás. Si acaso, sentí alivio. Revisé mi teléfono y confirmé la reserva que había hecho la noche anterior. Un boleto de ida al extranjero. Elegí un país donde nadie me buscaría, un pueblo costero donde podría vivir tranquilamente sin interferencias, donde nadie supiera el nombre de mi hijo ni mi humillación. Organicé el vuelo para dentro de 2 días, tiempo suficiente para prepararme, pero no suficiente para que nadie se diera cuenta. Durante esos 2 días, mantuve mi comportamiento normal. Comí mis comidas en silencio, me senté en mi rincón de la sala cuando fue necesario, y me mantuve fuera de su camino. Mi hijo se burló de mí una vez más por estar callado, diciendo, «El viejo ya no tiene nada que decir». Sonreí por dentro porque no tenía idea de que pronto tendría todo por decir y nada que le quedara por sostener. Retiré pequeñas cantidades de efectivo para evitar sospechas, repartidas en diferentes sucursales, hasta que tuve suficiente en mano para llevar conmigo. Contacté a mi abogado por correo electrónico, diciéndole que preparara una carta sellada para ser entregada a mi hijo después de mi partida. Le indiqué que no mencionara a dónde fui, solo que confirmara que mi decisión era definitiva. El abogado estuvo de acuerdo, y confié en que lo llevaría a cabo. En la noche final, apenas dormí. Permanecí despierto, escuchando los crujidos de la casa, las risas de la televisión en la otra habitación, y sentí una extraña calma. Sabía que esta era la última noche que escucharía esos sonidos. Al amanecer, me vestí, cargué mi maleta y salí de la casa sin decir una palabra. Nadie notó que me fui. Mi hijo estaba dormido, su esposa roncaba a su lado, y los niños estaban perdidos en sus sueños. Salí al aire fresco de la mañana y sentí que un peso se levantaba de mi pecho. La calle estaba tranquila, el cielo aclarándose lentamente, y por primera vez en años sentí que caminaba como un hombre libre. Llamé a un taxi y fui directo al aeropuerto. El viaje fue largo, pero no miré atrás. Mantuve la vista al frente, viendo la ciudad desvanecerse en la distancia, sabiendo que me estaba borrando de sus vidas. En el aeropuerto, seguí los pasos con calma, facturé mi maleta, mostré mi pasaporte y esperé en la puerta de embarque. A mi alrededor había familias, parejas, viajeros corriendo a vacaciones, pero yo me senté en silencio. Un hombre que se iba no por placer, sino por justicia. Cuando llamaron a mi abordaje, caminé por el túnel con pasos firmes. Me senté en mi asiento. Abroché el cinturón y miré por la ventana mientras el avión comenzaba a moverse. Cuando se levantó del suelo, sentí que la última cadena se rompía. Me había ido. Mi hijo se despertaría y no encontraría nada. Sin padre, sin dinero, sin cimientos. Su reino construido sobre la arrogancia había colapsado de la noche a la mañana. Imaginé su cara cuando tratara de usar su tarjeta y la encontrara rechazada. Imaginé el pánico en su voz cuando llamara al banco y le dijeran que no le quedaban derechos.
Imaginé cómo correría por la casa buscándome, solo para encontrar mi habitación vacía, mis pertenencias desaparecidas y silencio en el aire. Esa fue mi desaparición. No ruidosa, no violenta, pero completa. Me fui sin dejar rastro, sin una dirección de reenvío, sin una pista. Me borré de su mundo de la manera en que él trató de borrar mi dignidad. Mientras el avión cortaba las nubes, me recosté y cerré los ojos. Ya no estaba humillado. Ya no era el anciano burlado en la mesa de la cena. Era un hombre que había recuperado lo que era suyo, y se había desvanecido antes de que alguien pudiera detenerlo. Ese fue el comienzo de mi nueva vida y el final de la suya. La mañana en que desaparecí, mi hijo se despertó como si fuera solo otro día. Entró en la cocina, abrió el refrigerador y comenzó a hablar en voz alta con su esposa sobre algunas facturas que planeaba pagar y planes que tenía para el fin de semana. Metió la mano en su billetera, sacó su tarjeta bancaria y le dijo que se encargaría de los pagos después del desayuno. Trató de iniciar sesión en su cuenta en su teléfono, y ese fue el primer momento en que su sonrisa se desvaneció. La pantalla mostró un error. Intentó de nuevo, escribiendo más fuerte, con el ceño fruncido. Todavía el mismo mensaje. Murmuró para sí mismo, molesto, y buscó su otra tarjeta. La pasó por la aplicación de pago para pagar una factura, y la tarjeta fue rechazada. Se rió torpemente, pensando que tal vez el sistema estaba caído. Pero cuando lo intentó al menos 3 veces más, la realidad comenzó a hundirse. Su esposa lo miró confundida, preguntando qué estaba pasando, y él la ignoró, diciendo que era un error del banco. Pero por dentro, el pánico estaba creciendo. Levantó el teléfono y llamó al banco. La línea conectó, y después de verificar sus detalles, el oficial del banco le dijo con calma que la cuenta a la que intentaba acceder ya no tenía su nombre adjunto. Los derechos fueron revocados, las tarjetas fueron canceladas, y su acceso fue eliminado permanentemente. La voz de mi hijo se elevó, exigiendo respuestas, diciendo que debía haber un error. Pero el oficial del banco repitió las mismas palabras. No tenía derechos, ni acceso, ni control. Las cuentas estaban únicamente bajo mi nombre, y las transferencias ya se habían finalizado. El dinero se había ido. Su voz se quebró en furia, gritando al teléfono, pero ninguna cantidad de ira podía cambiar el sistema. Colgó y marcó de nuevo, esperando conseguir a alguien más. Pero la respuesta fue la misma. Estaba impotente. Para entonces su esposa se estaba poniendo nerviosa, preguntando qué quería decir con «se ha ido». Trató de mentir, diciendo que era un bloqueo temporal. Pero ella presionó más fuerte y su silencio lo delató. Su arrogancia de la noche anterior se había desvanecido. Su cara se puso pálida. Sus manos temblaron. Y se dio cuenta de que todo lo que pensaba que era suyo, los ahorros, la seguridad, el futuro, se había desvanecido de la noche a la mañana. Corrió por la casa, gritando mi nombre, buscándome. Pero cuando abrió mi habitación, encontró solo la cama vacía, los estantes desnudos y el eco silencioso de la ausencia. Mi maleta no estaba. Mis documentos no estaban. Mi presencia no estaba. Ese silencio fue el castigo más ruidoso de todos. Llamó a mi teléfono repetidamente, pero yo ya lo había apagado y desechado la tarjeta SIM. Envió mensaje tras mensaje, sus palabras pasando de la ira al pánico y a la súplica. Primero escribió, ¿qué has hecho? Luego, no puedes hacerme esto. Y más tarde, por favor, papá, hablemos. Pero ninguna de esas palabras me llegó. Ya había borrado esa línea de conexión. Su esposa estaba parada en la cocina, mirándolo con incredulidad, dándose cuenta de que el hombre que presumía de tener el control no tenía nada. Los niños lo vieron caminando de un lado a otro, gritando, y luego colapsando en una silla con la cabeza entre las manos. Por primera vez, vieron a su padre impotente. Por primera vez, vieron miedo en sus ojos. Trató de conducir al banco, exigiendo hablar con el gerente, pero el banco se mantuvo firme.
Le mostraron los documentos que yo había firmado. Legalmente, él no era nada. Salió de ese banco como una sombra del hombre que una vez se pavoneó por sus puertas. Su arrogancia no tenía terreno donde sostenerse. Las llamadas que hizo a amigos quedaron sin respuesta, una vez que se dieron cuenta de que no podía pagar lo que les debía. Las facturas se apilaron sin dinero para cubrirlas. El estilo de vida que había ostentado comenzó a colapsar pieza por pieza. Su esposa se volvió fría con él, preguntando por qué mintió, por qué le hizo creer que estaban seguros, cuando en verdad todo había venido de mí. Las discusiones entre ellos se hicieron más fuertes cada noche, y los vecinos comenzaron a susurrar. El hombre que una vez se burló de su padre por pedir comida, ahora estaba luchando para averiguar cómo alimentar a su propia familia. El pánico se convirtió en vergüenza, y la vergüenza se convirtió en silencio. La humillación que me dio en esa mesa de la cena regresó a él multiplicada por 10. Las secuelas de mi partida no fueron solo la pérdida de dinero. Fue la pérdida de su imagen, su orgullo, su poder y su control. Aprendió que un hombre que le tira agua a su padre debe estar preparado para ver su futuro drenado hasta secarse. Él pensaba que yo era débil, pensaba que era viejo e inútil. Pero cuando la verdad se derrumbó, él fue quien quedó vacío. Esas fueron las secuelas. Su arrogancia reducida a cenizas, su familia sacudida, su futuro borrado, y mi silencio más fuerte que cualquier discurso de venganza que pudiera haber dado. Pasaron semanas después de mi desaparición, y la vida de mi hijo se estaba desmoronando pieza por pieza. Su arrogancia había sido reemplazada por desesperación. Sus llamadas telefónicas a mí quedaron sin respuesta, sus mensajes no leídos, sus intentos de rastrearme fallaron todos. Fue a ver a parientes, preguntando si me habían visto, pero nadie sabía nada, porque no le había dicho a nadie. Su esposa se volvía más fría cada día, culpándolo por el desastre, y sus hijos comenzaron a sentir que la seguridad que una vez disfrutaron se había ido. El hombre que una vez se pavoneaba con orgullo, ahora caminaba con los hombros caídos, la cabeza baja y los ojos llenos de preocupación. Pero yo no había terminado. Quería un golpe final, no con dinero o propiedad, sino con palabras que cortarían más profundo que cualquier otra cosa. Por eso había arreglado con mi abogado antes de irme. Le había dado un sobre sellado para ser entregado a mi hijo semanas después de mi desaparición. Adentro había una sola nota. Mi abogado esperó, observando cómo crecía el caos, hasta que llegó el momento adecuado. Entonces, una tarde, mientras mi hijo estaba sentado en su sala rodeado de facturas sin pagar, su esposa enojada y sus hijos en silencio, llamaron a la puerta. Abrió para encontrar al abogado parado allí con un sobre. Mi hijo parecía confundido. Preguntó qué era, y el abogado simplemente dijo: «De tu padre». Las manos de mi hijo temblaban mientras lo abría. La carta adentro era corta, solo 2 frases escritas con mi letra. Decía: «Me tiraste agua en la cara. Yo drené la vida que creías que era tuya. Eso fue todo. Sin firma, sin dirección de remitente. Nada más, solo finalidad». Mi hijo leyó las palabras una y otra vez, su cara cambiando de la ira a la incredulidad y al dolor. Su esposa se inclinó, lo leyó también, y se alejó sin decir una palabra. El silencio en esa habitación era más pesado que cualquier cosa que él hubiera sentido antes. Se dio cuenta en ese momento de que esto no era un error, no era un castigo temporal, sino la consecuencia permanente de sus acciones. Trató de llamar al abogado, exigiendo saber dónde estaba yo, pero el abogado simplemente repitió lo que le había indicado que dijera. Tu padre tomó su decisión. Eso es todo lo que necesitas saber. Mi hijo gritó, suplicó, amenazó, pero nada funcionó. El abogado se fue y mi hijo se quedó solo en la entrada, sosteniendo el papel que terminó con su mundo. Esa pequeña nota fue más poderosa que cualquier confrontación. Le recordó la noche en que me había humillado, el momento en que pensó que yo era impotente, y le mostró lo equivocado que había estado. Entendió que el respeto no se puede comprar, y una vez perdido,
no se puede recuperar. Entendió que su padre no era débil, no era indefenso, sino el cimiento mismo sobre el que se había parado. Y cuando ese cimiento fue removido, no le quedó nada. Guardó la nota, tal vez esperando que un día yo regresara, pero nunca lo haría. Ese mensaje fue la última conexión entre nosotros, un recordatorio, un castigo y una verdad grabada en su mente para siempre. Después de enviar ese mensaje final a través de mi abogado, cerré el último capítulo de mi vida con mi hijo. No busqué respuestas, no pedí actualizaciones, no quería escuchar sobre su caída directamente. Mi venganza no se trataba de verlo llorar o suplicar. Mi venganza se trataba de asegurarme de que entendiera que había destruido el mismo puente que lo llevó por la vida, y ahora tendría que enfrentar el vacío solo. Comencé mi nueva vida en un tranquilo pueblo costero en el extranjero, lejos de la casa donde había sido humillado. Aquí, nadie sabía mi nombre, nadie sabía mi pasado, y nadie me llamaba carga. Alquilé un pequeño apartamento cerca del mar, sencillo pero pacífico. Por las mañanas, caminaba por la orilla, respirando el aire salado, sintiendo la arena bajo mis pies y escuchando las olas chocar contra las rocas. Cada paso me recordaba que era libre, que había recuperado mi dignidad. Por las tardes, me sentaba en un café con un periódico, bebiendo café lentamente, sin preocuparme de que nadie se burlara de mí o me apresurara. Por la noche, cocinaba comidas sencillas, porciones pequeñas que disfrutaba sin que nadie rodara los ojos. La vida se volvió tranquila, pero era una tranquilidad que me sanaba en lugar de romperme. A veces, pensaba en mi hijo, y me preguntaba si todavía trataba de explicarle a su esposa por qué todo se había ido, o si todavía miraba esa nota con ira o arrepentimiento. Pero esos pensamientos ya no me dolían, me recordaban mi justicia. Me había tirado agua, tratando de lavar mi dignidad frente a su familia. Pero a cambio, yo había lavado su futuro con el trazo de una pluma. Había olvidado que todo lo que tenía venía de mí, y me aseguré de que lo recordara de la manera más dura posible. Mi abogado más tarde me escribió una vez, no con detalles, sino con la confirmación de que mis instrucciones se habían seguido completamente, que no quedaba nada para que mi hijo reclamara. Las cuentas eran mías, la casa había sido transferida, las inversiones aseguradas. Mi hijo se quedó solo con su orgullo, y el orgullo no puede alimentar a una familia. Ese fue su castigo. Mi justicia no se trató de gritos, ni de puños, ni de peleas. Se trató de silencio, papeles y finalidad. La justicia para mí no fue verlo sufrir. Fue saber que ya no podía controlarme, ya no podía humillarme, ya no podía fingir que era el amo de lo que yo construí. La justicia fue caminar junto al mar sin peso sobre mis hombros. La justicia fue saber que cuando mirara su cuenta bancaria vacía, recordaría ese momento en la mesa de la cena por el resto de su vida. Recordaría el agua, recordaría mi silencio, y entendería demasiado tarde que su padre nunca fue impotente. Al final, lo perdió todo porque no pudo dar la cosa más pequeña, respeto. Ese fue el intercambio que hizo, y esa fue mi justicia.